Listo, profe. Hemos visto. Bueno, les estaba mencionando que la iglesia, entonces, con toda esa autoridad que adquiere, tiene una autonomía tal que está por encima del Estado. ¿Eso qué significa? Que la iglesia era la que nombraba los reyes, que era el periodo que seguía, 10 reinos. Ahora la iglesia es la que pone la tiara de ser un rey. Si la iglesia no reconoce al rey, si no lo está nombrando, si no hay esa ceremonia de coronación, pues entonces ese rey no es rey. Es a ese punto que se llega con esa autonomía de autoridad que tiene por encima de. Es tal la osadía de la iglesia en aquel momento. La iglesia se hizo más popular porque cada vez más personas eran cristianas y la meta última ya no es la vida civil, sino la beatitud celestial, es decir, se empiezan a declarar los santos, alcanzar la santidad. Y allí empiezan entonces también unos conceptos que van en contra del cristianismo, porque si bien es cierto, el único que tiene la capacidad de hacer a una persona santa, de transformarla, es Dios. Esa prerrogativa Demórate, no te va a caer el mucho la reclamaba el Papa de Roma. Decía que él podía santificar, podía beatificar. Y entonces a partir de allí empiezan a aparecer Santa Lucía, Santa no sé qué, Santo no sé cuán, San Juan, San Gregorio, San Pedro, ¿Por qué? Porque esa es una costumbre romana. Entonces, los reinos que estaban en ese momento, que no eran cristianos, empezaron a pasarse al cristianismo. Esto justamente posibilitó las alianzas entre romanos y germanos, entre diferentes, entre los visigodos se convirtieron al arrianismo. El arrianismo es una teoría de, bueno, una creencia dentro del cristianismo inicial que no acepta que Jesús era humano y fuere Dios. Entonces el catolicismo, que era la vertiente principal ahora del cristianismo, entonces los ataca y los contrarresta, uniendo así entonces a la llamada España, al reino visigodo, uniéndolo a la fuerza papal, y de esa manera entonces ahora España viene a convertirse en la España católica. Los reyes de España son los reyes más católicos de la historia. El de los francos se convirtieron al paganismo bajo el reinado de Clodoveo a finales del siglo V, por lo que la iglesia apoya la expansión de este nuevo reino germánico. Entonces dejaron el paganismo y se hicieron cristianos. La iglesia de Francia entonces se hace miembro de la iglesia católica y apoya entonces al catolicismo. Entonces tenemos aquí
todo el nivel que está logrando de expansión la iglesia. Roma, empiezan a desaparecer las divisiones de los pueblos hermanos y Roma es la que empieza a dominar el escenario político, el escenario militar y el escenario económico y el escenario eclesiástico en la Edad Media en la Europa cristiana. Aquí hacia el sur, pues tenemos el hecho de que aquí estaban los moros, o como los llamamos, los musulmanes, que eran justamente los que estaban contrarrestando aquí parte. Justamente hay son 800 años de combate aquí en España para que el cristianismo prevalezca en España y se expulse a los musulmanes. Eso hace unas grandes contribuciones al arte, a la matemática, bueno, la mezcla de esas dos culturas. La expansión del cristianismo entre los bárbaros constituye una de las poderosas fuerzas de civilización. Entonces el cristianismo también se convierte en ese periodo de la historia en un elemento de transformación, de progreso, era sinónimo de progreso, porque llevaba muchas riquezas. Había, pues ciertamente Dios bendice a los cristianos y les ayuda a que todo les salga bien, a pesar de que estos actúen mal, a pesar de que estos cometan crímenes, ciertamente aún prosperan las naciones cristianas. Entonces es lo que ocurría allí. Entonces a donde llegaban, la nación que era pagana y se hacía cristiana, fácilmente empezaba a prosperar, empezaba a crecer, empezaba a tener progreso. Los ciudadanos veían esto y esto hacía que el cristianismo fuera aceptado con una mejor facilidad. Pero ocurrió algo en Inglaterra. El cristianismo romano sucumbió ante las creencias paganas. Es decir, no se logró que Inglaterra pasara a ser cristiana. Las creencias de los ingleses prevalecieron. Los francos se convirtieron en el catolicismo. Así se expandió entonces por los germanos. También pasarían los de Alemania, los alemanes. Los bizantinos extendieron el cristianismo ortodoxo. Este es el imperio de Oriente. Esos son los bizantinos que entonces pasan a ser ahora cristianos ortodoxos. La iglesia cristiana de Oriente es la iglesia ortodoxa. Entonces se da esa gran división de el cristianismo en la Edad Media. El cristianismo se había convertido ya en la religión oficial en el siglo IV con Constantino, con el edicto de Milán, y ahora empieza la división del imperio en Oriente y Occidente. La iglesia entonces también se divide en Oriente y Occidente. La parte de Oriente pues se convierte entonces en la iglesia ortodoxa y la parte de Occidente asume el nombre de la iglesia católica. De esa manera quedó fraccionado el cristianismo en dos grandes vertientes, la de Oriente y la de Occidente. La de Oriente toma el nombre de ortodoxa y la de Occidente toma el nombre de católica. Es a partir de aquí que hablamos de la iglesia católica. La iglesia católica no viene desde los días de Jesús, ni fue fundada por Jesús. Jesús fundó la iglesia cristiana que incluye pues a ortodoxos y católicos y también otras iglesias que existen hoy en día, etíopes y demás iglesias cristianas que están ahí. Pero, o que Jesús haya dicho yo fundo la iglesia católica, no, porque solo es existente hasta la división del imperio romano en esas dos fracciones. Entonces quedamos así. Los cristianos ortodoxos empiezan a prevalecer en lo que hoy conocemos como Rusia. Entonces por eso hoy Rusia es cristiana ortodoxa. Y lo que era Grecia y el Asia Menor, lo que hoy es pues los países bálticos y Turquía son ortodoxos, aunque Turquía después se convirtió al Islam y hoy es entonces una república islámica. Italia, con Roma a la cabeza, pues prevaleció y expandió el cristianismo católico por toda Europa.
¿Y qué le ayudó a cimentar el poder en aquel momento? Los famosos monasterios. Entonces la Iglesia Católica empezó a tener estas figuras de poder, los monasterios. Durante esos disturbios de la Edad Media, algunos cristianos decidieron mudarse a regiones apartadas, lugares de difícil acceso, y establecieron allí los monasterios. Como allí estaban los clérigos con más conocimiento, con más estudio, pues se convertirían entonces también en prestigiosos centros educativos. Eso ayudaría a fundamentar el cristianismo occidental. El Papa Gregorio alentó la construcción de monasterios por toda la Europa cristiana. En algunas zonas de Europa pronto se convirtieron entonces en reductos del saber, es decir, en los llamados colegios monásticos. Esos reductos del saber, los monjes irlandeses se desplazaron a otras zonas europeas para enseñar y revivir el interés por el saber. Entonces la iglesia ahora se convierte en una especie de mecena, la que tiene el conocimiento, la que lo preserva, la que ayuda a difundirlo. Y los monasterios eran la principal fuente de hombres capaces de ayudar en la administración. Es decir, estos monasterios, estos centros de conocimiento, sería lo que hoy llamaríamos o lo que hoy conocemos como universidades. Allí se enseñaban las artes políticas, las artes económicas, además también de manejar entonces lo que tenía que ver con las gramáticas y la interpretación de los textos sagrados. De esa manera, entonces, todos los líderes de la Europa medieval empiezan a surgir, pues, de alguno de estos monasterios, de alguna de estas grandes universidades, entonces empiezan a salir. El latín, que era la lengua del Imperio Romano, es adoptada por la Iglesia Católica como la lengua de la liturgia. La misa se ofrecía en latín y la Biblia se escribía en latín. La Vulgata Latina, como se le conoce, fue el texto de la Biblia que se promocionó entonces a partir de allí. Y era el texto que no podían acceder los nuevos conversos al cristianismo porque ellos no sabían latín, así que no se podía leer la Biblia porque no se tenía en el idioma del pueblo, que es justamente algo de lo que se le señala a la iglesia, con lo cual amarró el conocimiento. Y fue una barrera para expandir el conocimiento. Así que los cristianos solo podían aceptar lo que les decían que creyeran porque no tenían la forma de comprobarlo en la Biblia, no podían leerla, no tenían ese conocimiento, ese acceso. Es lo que lleva a la reforma protestante, cuando algunos monjes dicen, no, el pueblo necesita conocer la Biblia, necesita saber qué dijo Jesús, necesita conocer las historias de la Biblia, y se empiezan a hacer las traducciones de la Biblia. Eso no le gustó a la iglesia porque obviamente le quitaba el poder y denunciaba los crímenes que ella estaba cometiendo. El latín se constituye entonces en la lengua oficial de la Iglesia Católica y hasta el día de hoy sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica. Usted ve que los títulos que usa la iglesia para las ceremonias se usan en latín. Usted ve que las llamadas bulas papales se escriben en latín y luego se traducen a los demás idiomas. Las bulas papales son los documentos que saca el Papa, los edictos del Papa para la comunidad católica y que imperan también pues en muchas partes hoy en día sobre los intereses políticos en el mundo. Porque la iglesia hoy nuevamente tiene o sea, hay que recordar que la iglesia, el Vaticano, no es solo una iglesia, es un estado también en el mundo. Tiene una soberanía, tiene una legislación y el Papa es un presidente de estado también, no es solo el jefe clerical que a veces vemos nada más. Hay personas que no conocen esta parte, esta otra cara de la iglesia. Y así como toda nación tiene un ejército, el Vaticano también tiene un ejército. Así como toda nación tiene su propio sistema financiero, el Vaticano tiene su propio sistema financiero.
Entonces, aunque es un país muy pequeño, es un país poderoso financieramente y políticamente. Y obviamente el hecho de que lidera una de las comunidades cristianas más grandes en el mundo le ha dado gran poder en nuestros días. Les decía que la Biblia que se creó en aquel momento entonces fue la Vulgata Latina. La escribió un monje que la tradujo del griego, es decir, de la anterior versión que había de la Biblia, que era griega, conocida como la Septuaginta. De ahí esa se tradujo, y el Nuevo Testamento, que también fue escrito en griego, de allí se tradujeron entonces para tener un solo texto, la Biblia conocida como la Vulgata Latina para nosotros, y fue traducida por Jerónimo. Entonces, en el 383, el obispo de Damasco y de Roma vio la necesidad de compilar las versiones traducidas latinas en una edición oficial, así que esta tarea se la dieron a Jerónimo, que ya era conocido en aquel momento como un importante experto traductor del hebreo del Antiguo Testamento, y servía además en la iglesia de Damasco como secretario y traductor del obispo de Damasco. Así que entonces se le comisionó la tarea y ahí salió el texto que conoceríamos como la Vulgata Latina. En el 384 él había completado ya los evangelios. Otras porciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento las fue completando posteriormente. Aquí. Pero conforme más hebreo aprendía, Jerónimo más se convencía de que la autoridad final para cualquier libro del Antiguo Testamento debía provenir del hebreo. Es decir, que siempre va a ser requerido ir a los idiomas originales para hacer una interpretación del texto bíblico. Hoy muchas de las iglesias cristianas dicen no necesitamos el Antiguo Testamento, y eso es una gran afrenta contra el principio de interpretación bíblica, porque se necesita el Antiguo Testamento para conocer lo que se está relatando en el Nuevo Testamento. A través de la Edad Media, entonces, la Vulgata, el texto bíblico, esa versión de la Biblia, fue corregida, fue ampliamente copiada, y posteriormente entonces se convirtió en la base de las traducciones que harían en el periodo de la Reforma. La Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica, puesto que estaba escrita en latín, que era el idioma oficial de la Iglesia, y este era el idioma en el cual también se impartían las clases en los monasterios y en los demás. Por lo tanto, solo los eruditos, los sabios, los entendidos podían tener conocimiento para hacer traducción. Por eso encontramos que los traductores posteriores son los mismos monjes de la iglesia. No fueron otras personas, fueron miembros de la misma iglesia que quisieron darle acceso al pueblo, a sus comunidades, dicho de esa manera, a sus parroquianos, para que tuvieran acceso a la iglesia. Entonces conocemos las siguientes versiones. Otras lenguas litúrgicas. Entonces, en la iglesia cristiana de Oriente se usaría la versión búlgara, la versión rusa y la versión serbia, entre otras. En la iglesia ortodoxa copta, que es otra iglesia, entonces se usa la liturgia, la lengua litúrgica es el copto, que es otro idioma, y que viene derivado del idioma egipcio de los faraones. En la iglesia del rito oriental, entonces se usa el arameo, y que deriva del antiguo idioma de los caldeos, de los babilonios. En la iglesia de los etíopes se usa el hexero, es la lengua litúrgica, que viene entonces de la iglesia de Armenia, que es la región donde llaman a los cristianos por primera vez cristianos. Como notan, entonces hay varias iglesias cristianas en aquel momento, pero la que más prevalece pues es la iglesia católica, porque es la más grande, pero no era la única. ¿Listo? Estos son los detalles para compartirles entonces de ese periodo donde la Iglesia Católica llega a posicionarse como la más poderosa en el mundo
europeo en el mundo medieval. ¿Alguna pregunta? No, señor. Muy bien, entonces que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima clase, Dios mediante.